Isabelle Montgomery no tenía tiempo para distracciones. Como hija única de Richard Montgomery, fundador y director ejecutivo de Montgomery Enterprises, líder mundial en innovación tecnológica, se había pasado toda la vida preparándose para tomar las riendas de la empresa. Con una ética de trabajo impecable, una reputación intachable y un control casi robótico, Isabelle había construido una fortaleza a su alrededor durante la cual nada ni nadie podía desviar su atención. Eso fue hasta que Lauren Matthews irrumpió en su mundo. Literalmente, era lunes por la mañana, y la sala de conferencias bullía con un murmullo de voces mientras el departamento se acomodaba en sus asientos. Isabelle, vestida con su característico traje a medida, revisaba los informes trimestrales con precisión. Todo tenía que funcionar como un reloj. Su padre debía unirse a la reunión en breve, y nada que no fuera la perfección era aceptable. Justo cuando estaba a punto de hablar, las puertas de cristal se abrieron de golpe. Una joven entró corriendo, con el rostro aturdido y el pecho subiendo y bajando como si acabara de cruzar el edificio corriendo. Llevaba una laptop en una mano y un vaso de café para llevar en la otra, un desastre inminente, y así fue. En su prisa por sentarse, Lauren tropezó con el borde de la alfombra, y el vaso salió volando en un arco de líquido oscuro. Una exclamación colectiva recorrió la sala cuando el café humeante salpicó la impecable blusa blanca de Isabelle. La sala quedó en silencio. Lauren se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, horrorizada. Isabelle permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada. Una gota de café se deslizó por su clavícula, manchando su atuendo, por lo demás perfecto. Lentamente, levantó la mirada para encontrarse con la culpable, Lauren Matthews, la nueva becaria, una chica de rizos castaños salvajes, penetrantes ojos verdes y una expresión que oscilaba entre el pánico y el desafío. Era joven, demasiado joven para estar allí, demasiado joven para haber arruinado la mañana de Isabelle. «Lo siento mucho», exclamó Lauren, visiblemente mortificada. Llegaba tarde, y el ascensor tardó una eternidad, y Isabelle levantó una mano, silenciándola. «Llegabas tarde», repitió con voz fría y cortante. «Lauren, llegaste a una reunión sin estar preparada, sin considerar el entorno, y derramaste café sobre tu superior». El tono de Isabelle se mantuvo neutral, pero el peso de sus palabras era sofocante. Lauren tensó la mandíbula y, por un instante, Isabelle vio un destello en sus ojos, no solo culpa, sino desafío. «Sí», admitió Lauren, «pero estoy preparada. Tengo mi informe. Hice los cálculos anoche y, basta», la interrumpió Isabelle. Lauren se tensó. El silencio se prolongó, el resto de los ejecutivos se removieron incómodos, evitando el contacto visual. Nadie se atrevía a hablar cuando Isabelle estaba así. La tensión crepitaba en el ambiente. Sin embargo, en lugar de encogerse, como hacía la mayoría, Lauren sostuvo la mirada de Isabelle. Por un instante, Isabelle se quedó atónita. La mayoría de los becarios, y mucho menos los altos ejecutivos, estarían tartamudeando disculpas y tropezándose para corregir sus errores. Pero esta chica, esta becaria testaruda que derramaba café, no se acobardaba. Interesante, aún así, Isabelle tenía una reunión que atender. Exhaló bruscamente, se quitó el blazer y lo arrojó al respaldo de la silla. Debajo de la blusa de seda aún estaba húmedo, pero lo ignoró. «Siéntate, Matthews», ordenó. «Y, mientras tanto, procura no destruir nada más». Lauren dudó una fracción de segundo antes de asentir. «Sí, señora». El sarcasmo en su voz era sutil, pero Isabelle lo captó. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. Esta chica iba a causar problemas y, por primera vez en mucho tiempo, Isabelle no estaba del todo segura de odiar la idea. Lauren aún sentía la mirada intensa de Isabelle Montgomery mucho después de que terminara la reunión. Había metido la pata de forma espectacular en su primer día. Había derramado café sobre el director ejecutivo de operaciones,
la persona más poderosa de la empresa, justo después del propio Richard Montgomery. Pero lo que más la inquietó no fue el mortificante accidente, sino Isabelle. Había algo desconcertante en el porte de la mujer, impecable, inescrutable y fría. Sin embargo, bajo esa frialdad, Loan había captado un destello de algo más, algo calculador, intrigado. No estaba segura de si eso era bueno o malo. Cuando regresó a su escritorio, los rumores ya se habían extendido por toda la oficina. ¿Viste lo que pasó en la sala de juntas? La van a despedir. Escuché que Montgomery apenas reaccionó. Qué terrorífico, gimió Loan y se dejó caer en su silla. Genial, primer día, y ya era una historia con moraleja. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando su computadora sonó con un correo electrónico. Asunto: informes de auditoría interna de Isabel Montgomery. Loan dudó. ¿Por qué Isabelle le enviaba un correo electrónico directamente? Al hacer clic, leyó el mensaje. Matthews, ayudarás al Departamento de Finanzas a elaborar los informes de auditoría trimestrales. Espero una revisión preliminar para el viernes. Isabel Montgomery. Loan frunció el ceño. ¿Era algún tipo de castigo? Los becarios solían encargarse de proyectos pequeños, no de algo tan importante como una auditoría financiera. Antes de que pudiera darle más vueltas, recibió otra señal. Asunto: código de vestimenta de Isabel Montgomery. El estómago de Loan se hundió. Matthews, considera traer algo de ropa de repuesto al trabajo. A algunos no nos gusta usar café. Loan dejó escapar un suspiro brusco. ¡Ay, qué chiste! En lugar de encogerse, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Loan. Bien, si Isabelle quería ponerla a prueba, si le preguntaba, ella demostraba que era más que la chica que le arruinó la mañana. Loan ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. No. Otro silencio, denso, silencioso, cargado. Entonces Isabelle hizo algo que Loan no esperaba. Dio un paso más cerca. Loan tragó saliva. Te invité porque eres de esa habitación, dijo Isabelle, bajando la voz. Porque eres inteligente, ambiciosa y demasiado testaruda para admitirlo. A Loan se le cortó la respiración. El espacio entre ellas se sintió de repente demasiado pequeño. Una peligrosa comprensión la invadió. Esto no era solo una prueba de poder, nunca lo había sido. Isabelle no solo la estaba desafiando, sino que le estaba atrayendo. Loan podía sentirlo ahora, el lento desmoronamiento de cualquier frágil límite que hubieran mantenido. Y Dios mío, quería cruzarlo. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Loan, con una voz apenas más profunda que un susurro. La mirada de la ejecutiva parpadeó, algo cauteloso y frágil brilló en sus ojos. Por primera vez, parecía casi vacilante. Estamos teniendo una conversación, dijo Isabelle, pero su voz carecía de la confianza habitual. Los labios de Loan se curvaron. ¿De eso se trata? Un paso más cerca. La distancia entre ellas desapareció. Justo cuando Loan pensó, o esperó, que Isabelle finalmente se derrumbaría primero, la mujer se apartó, recomponiéndose en un instante. Deberías volver adentro, murmuró Isabelle, girándose hacia el salón de baile. Loan exhaló bruscamente, observando cómo Isabelle se alejaba, controlada, serena y completamente indescifrable. Pero lo había visto, solo por un instante. Isabelle se había dejado llevar. Y eso lo cambió todo. La horca había terminado, pero la noche aún no había terminado. Lauren no podía quitarse de la cabeza la mirada de Isabelle en aquel balcón, un tirón silencioso, una vacilación, una batalla que ninguna quería nombrar. Así que, cuando la asistente de Isabelle le informó que le esperaban en un viaje de negocios a Chicago esa mañana, no se sorprendió. Debería haberlo previsto. Así era como Isabelle trabajaba. Cuando algo amenazaba su control, se aferraba a la situación, ponía barreras, creaba distancia. Qué lástima que Loan no lo permitiera. Para cuando su vuelo aterrizó, la ciudad estaba envuelta en una gélida neblina invernal. Un coche los esperaba,
elegante y negro, listo para llevarlos a una importante reunión con un cliente. Loan se sentó primero en el asiento trasero, esperando que Isabelle se sentara frente a ella, como siempre. Pero no lo hizo. En cambio, se sentó a su lado. Sus hombros se rozaron, la distancia entre ellas era un asterisco, un asterisco. Demasiado cerca, demasiado íntimo, el silencio era sofocante. Durante la primera mitad del trayecto, ninguno de los dos habló. La tensión de la gala aún persistía, densa y silenciosa. Finalmente, Loan rompió el silencio. ¿Vas a fingir que no pasó nada anoche? Isabelle exhaló lentamente, con la mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban. No respondió. Loan se giró para mirarla de frente. Isabelle, ese nombre pronunciado tan directamente tuvo un gran impacto. Isabelle movió los dedos, curvándolos ligeramente contra su regazo. ¿Qué quieres que diga?, preguntó Loan con voz mesurada. Loan le sostuvo la mirada. El largo silencio se prolongó entre ellas. Isabelle apretó la mandíbula y, por un instante, Loan pensó que también podría escapar. Pero entonces el coche chocó contra un trozo de hielo. El conductor hizo un pequeño viraje y Loan, instintivamente, extendió la mano y sus dedos atraparon la muñeca de Isabelle. El roce provocó una descarga eléctrica en ella, algo crudo e innegable. Isabelle no se apartó. Se giró, miró a Loan y luego la tocó. No fue vacilante ni lento, fue deliberado, intenso, eléctrico. Loan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mano de Isabelle se curvara alrededor de su nuca, tirando de ella, y más profundamente, como si hubiera estado conteniéndola durante demasiado tiempo. El calor los invadió, ahogando el frío exterior, ahogando la lógica, la razón, todo. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones se mezclaron en el silencio que los separaba. Isabelle parpadeó, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Sus paredes volvieron a su sitio. Esto, empezó, pero Loan la interrumpió. No. Los labios de Isabelle se separaron, pero no salieron palabras, porque ambos sabían, no había nadie haciendo esto. El hotel estaba en silencio. Loan estaba sentada en el borde de la cama, con el corazón aún latiendo en sus oídos. Isabelle la había tocado, no con vacilación, ni por accidente, sino con intención, con hambre. Luego se apagó en cuanto su coche llegó al hotel. Isabelle apenas le dirigió una mirada antes de caminar hacia el ascensor, con la postura rígida y las paredes cerradas de nuevo. Loan debería haberlo esperado. Debería haber sabido que Isabel Montgomery nunca perdía el control, no sin luchar. Aún así, dolía. Cuando Loan bajó a desayunar, Isabelle ya estaba en la mesa, teléfono en mano, expresión ilegible, sin vacilación, sin nerviosismo, solo una distancia fría y calculadora. Loan se sentó frente a ella, observando atentamente. Nada. Ni una pizca de comprensión de lo sucedido en el coche. ¿De verdad vas a fingir que lo de anoche no pasó?, preguntó finalmente Loan, manteniendo la voz serena. Isabelle apenas levantó la vista. Tenemos una reunión en 30 minutos. Loan soltó una carcajada, negando con la cabeza. Esa no es la respuesta. Es el único que vas a conseguir. La voz de Isabelle era firme, pero sus dedos se curvaron con demasiada fuerza alrededor de su taza de café. Loan se inclinó un poco. ¿Por qué me tocaste? Algo brilló en los ojos de Isabelle, un destello de algo crudo, arrepentimiento, miedo, deseo. Luego, con la misma rapidez, desapareció. Fue un error. Las palabras fueron más dolorosas de lo que Loan esperaba. Se recostó, agarrándose al borde de la mesa. Cierto, un error. Isabelle no dijo nada, y ese silencio fue toda la confirmación que Loan necesitaba. En cuanto regresaron de Chicago, Isabelle se sumergió en el trabajo, correos electrónicos, reuniones, informes, cualquier cosa con tal de evitar a Loan. ¿Y Loan? Ya no esperaba más. Al final de la semana,
Tocó una vez antes de entrar en la oficina de Isabelle. La ejecutiva apenas levantó la vista de la pantalla. ¿Qué necesitas, Matthews? Lauren ignoró el tono formal. Renuncio. Eso llamó la atención de Isabelle. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Lentamente, levantó la vista. ¿Qué hiciste? Lauren se cruzó de brazos. No voy a seguir jugando a esto contigo. No voy a quedarme aquí sentada fingiendo que lo que pasó entre nosotras no importa. Isabelle apretó la mandíbula. No lo hace. Lauren se burló, sacudiendo la cabeza. Mentiroso. Algo a la expresión de Isabelle se quebró, solo por un segundo. Pero no fue suficiente. Lauren exhaló bruscamente. Tendré mi renuncia en tu escritorio el lunes. Giró sobre sus talones y se alejó, antes de cometer alguna imprudencia, como volver a tocar a Isabelle. Por primera vez desde que empezó este trabajo, Isabelle no la detuvo. La oficina se sentía diferente sin Lauren. Isabelle se decía a sí misma que era lo mejor, que esta era la decisión correcta. Que no había dejado escapar algo importante. Pero el silencio era insoportable. La ausencia de Lauren flotaba en el aire, como un latido perdido. En ausencia, Isabelle se negaba a reconocerlo, pero no podía ignorarlo. Pensó que con dedicarse al trabajo sería suficiente. No lo fue. Nada lo fue. El viernes, la carta de renuncia de Lauren llegó al escritorio de Isabelle. La contempló un buen rato. Debería haberse sentido aliviada. No fue así. En cambio, sintió un miedo lento y sofocante que se instalaba en su pecho. Isabelle había pasado años construyendo muros, construyendo cuidadosamente una vida donde las emociones no tenían cabida, donde el control era absoluto. Pero Lauren había roto esos cimientos. Ahora se iba. E Isabelle no estaba segura de poder permitir que eso sucediera. Esa noche, Montgomery Enterprises organizaba un evento de alto perfil para inversores. El tipo de evento en el que se esperaba que Isabelle subiera al podio y pronunciara un discurso sobre la visión, el liderazgo y el futuro de la empresa. Lo había hecho cientos de veces. Pero esa noche, las palabras le resultaron inapropiadas. Se paró frente al público, mirando el guión. Por primera vez en su vida, dudó. Luego, sin pensarlo, descartó el discurso y habló con el corazón. Esta empresa siempre se ha centrado en el progreso, dijo Isabelle con voz firme. En traspasar límites, abrazar la innovación y elegir la valentía por encima de la comodidad. Una pausa. Estoy aquí esta noche sabiendo que el liderazgo no se trata de control. Se trata de reconocer lo que realmente importa. Respiró entrecortadamente, solo por un instante, y luego pronunció las palabras que nunca antes se había atrevido a decir. Y me niego a dejar que el miedo dicte mis decisiones. En el momento en que bajó del escenario, supo exactamente lo que tenía que hacer. Lauren estaba recogiendo su escritorio cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró, esperando ver a una compañera, nada menos. Isabelle Montgomery. Por un instante, ninguna de las dos habló. Entonces Isabelle exhaló bruscamente. ¿De verdad ibas a irte? Lauren se cruzó de brazos. Te di la oportunidad de decir algo. No lo hiciste. Un largo silencio, luego Isabelle dio un paso al frente. Tenías razón, admitió, con la voz más suave. Estaba mintiendo. Lord contuvo la respiración. Me dije a mí misma que esto no era real, continuó Isabelle, pero lo es, y no puedo dejar que lo abandones. Lauren tragó saliva. Isabelle, no quiero que te vayas. Una pausa, luego casi un susurro. No quiero perderte. Y eso fue suficiente. Lauren se acercó. Isabelle la abrazó, y cuando sus labios se encontraron, esta vez no hubo vacilación. Isabelle no estaba corriendo.
El contacto fue diferente esta vez, sin vacilación, sin contención. Lauren notaba la diferencia en la forma en que Isabelle la abrazaba, no solo con ansias, sino con seguridad, como si por fin hubiera dejado de luchar contra sí misma. Sus labios se movieron y se hundieron. La energía entre ellas se cargó, eléctrica, ahogando todo lo demás. No era solo deseo, era alivio, alivio por haber dejado de fingir, alivio por haber decidido quedarse. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se juntaron, sus alientos se fundieron en el silencio. Loan escrutó la mirada de Isabelle, necesitando oír sus palabras, necesitando saber que no era solo otro momento del que escaparía. Dilo, susurró Lauren. Isabelle exhaló lentamente. Entonces te deseo. Quiero esto. A Lauren se le encogió el pecho. La creyó. Pero retrocedió un poco, observando el rostro de Isabelle. ¿Y qué hay de la empresa? ¿Tu padre? Un destello de algo cruzó la expresión de Isabelle, pero esta vez no vaciló. Yo me encargo, dijo con firmeza. Esta vez, nos elijo a nosotras. Lauren le sostuvo la mirada un largo instante, luego una lenta y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Espero que sepas en qué te estás metiendo. Isabelle sonrió con suficiencia. Sí. Luego la tocó de nuevo, más profundamente esta vez, sellando la promesa entre ellas. A la mañana siguiente, por primera vez en años, Isabel Montgomery no se despertó sola. La luz del sol se filtraba por las cortinas de su ático, proyectando una luz dorada sobre la mujer acurrucada a su lado, Lauren. El peso de su presencia, de su calidez, era sorprendentemente acertado. Isabelle se pasó una mano por el pelo, dejando que la realidad se asentara. Esto era real. Esto era suyo. Sintió que Lauren se despertaba a su lado. Lentamente, sus ojos verdes se abrieron, aún nublados por el sueño. Buenos días, murmuró Lauren. Isabelle sonrió con suficiencia. Buenos días. Lauren se estiró, luego se giró de lado, apoyándose en un codo. ¿Entonces esto significa que recupero mi trabajo? Isabelle rió suavemente, estirando la mano para acomodar un rizo suelto detrás de la oreja de Lauren. Eso depende. Lauren arqueó una ceja. De si todavía te interesa trabajar para tu jefe, tan exigente e insatisfecho. Lauren fingió pensar un momento y luego sonrió. Supongo que podría arreglármelas. Isabelle se inclinó, bajando la voz. Bien. Y entonces la tocó de nuevo, porque, por primera vez en su vida, Isabel Montgomery no pensaba en el control, ni en las expectativas, ni en nada más. Por primera vez, simplemente se permitía ser feliz. El ajetreo de lunes por la mañana en Montgomery Enterprises era tan implacable como siempre. Los teléfonos sonaban, los correos inundaban las bandejas de entrada y el murmullo constante de las conversaciones llenaba los pasillos. Pero algo era diferente. Lauren lo notó al bajar del ascensor. Quizás era la forma en que la gente la miraba, algunos curiosos, otros susurrando, o quizás era el hecho de que, a pesar de todo, se sentía más ligera, más libre, porque esta vez no entraba sola. A su lado, Isabel Montgomery paseaba por la oficina con la misma confianza de siempre, pero con una diferencia clave: su mano descansaba suave, pero inconfundiblemente, en la espalda de Lauren. Y no la soltaba. Lauren la miró con una leve sonrisa burlona. La gente me mira. Me da igual, murmuró Isabelle. Pero había un destello de diversión en sus ojos. Lauren contuvo la risa. Mírate, ya estás progresando. Isabelle le lanzó una mirada, pero no la habitual, penetrante e intimidante. Era suave, cariñosa, y así, Lauren supo que era real. Se acabaron las huidas. Se acabaron las dudas.
Lo habían logrado. Claro que no todos estaban contentos. Richard Montgomery, el padre de Isabelle, había guardado un silencio sospechoso desde su discurso público en el evento para inversores. Ese silencio terminó cuando Isabelle recibió una solicitud de reunión. Su oficina. De inmediato, Loan le apretó la mano. ¿Estás segura? Isabelle asintió. Tengo que estarlo. Cuando entró en la oficina de su padre, Richard apenas levantó la vista de su escritorio. Su expresión era indescifrable, pero su silencio era pesado. Finalmente, exhaló. Entonces, ¿supongo que esto va en serio? Isabelle lo miró fijamente. Sí. Una pausa. ¿Entonces entiendes las consecuencias? Apretó la mandíbula. Si por consecuencias te refieres a decepcionarte, entonces sí, lo entiendo perfectamente. Los labios de Richard se apretaron en una fina línea. Has trabajado toda tu vida por esta empresa, por este legado. Isabelle no se inmutó. Y sigo aquí. Eso no ha cambiado. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, para sorpresa de Isabelle, Richard se recostó, observándola con atención. Interesante, murmuró. Isabelle frunció el ceño. ¿Qué? Richard suspiró, frotándose la sien. Llevo años presionándote para que seas despiadada, calculadora, igual que yo. Y, sin embargo, esta es la primera vez que te veo luchar de verdad por algo. Isabelle parpadeó. La mirada de su padre se agudizó. Dime, ¿estás lista para demostrar que puedes dirigir esta empresa y ser la persona que quieres ser? Isabelle irguió los hombros. Sí. Otra pausa. Entonces Richard sonrió con suficiencia. Bien. Y así, la tensión en la sala cambió. Por primera vez en su vida, Isabelle sintió que no solo estaba siguiendo las expectativas de su padre, sino que estaba eligiendo su propio camino. Más tarde esa noche, Isabelle encontró a Loan en la azotea del edificio de oficinas, contemplando el horizonte de la ciudad. Sin decir palabra, se puso a su lado. Sus hombros se rozaron. Bueno, preguntó Loan, ¿ya está hecho? Isabelle respiró hondo. Ya está hecho. Mi padre no lo aprueba del todo, pero no me va a impedirlo. Lauren la miró de frente, escrutándola. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo de esto? Isabelle la miró fijamente. Claro que no, ni por un segundo. La expresión de Lauren se suavizó. Bien. Una pausa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Isabelle sonrió con suficiencia. Bueno, estaba pensando que tal vez podría invitarte a una cita como Dios manda. Lauren arqueó una ceja. ¿Una cita? ¿Te refieres en público, como la gente normal? Isabelle rió entre dientes, ladeando la cabeza. ¿No es eso lo que hacen las parejas? Lauren se quedó sin aliento. ¿Parejas? Las palabras se asentaron entre ellas, innegables y reales. Lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, murmuró Loan, tirando de Isabelle para acariciarla. Eso es justo lo que hacen las parejas. Y esta vez, no se escondían de nada, el restaurante estaba cálido y con una luz tenue, un marcado contraste con la fría noche del exterior. Era su primera cita oficial. Nada de reuniones de negocios. Nada de política de oficina. Solo ellas. Loan tamborileaba los dedos sobre la mesa, observando a Isabelle frente a ella. Para alguien que dominaba salas de juntas y cerraba acuerdos millonarios sin pestañear, Isabelle Montgomery parecía extrañamente nerviosa. Lauren sonrió con suficiencia. Parece que ya te estás arrepintiendo de esto. Isabelle se burló, cogiendo su copa de vino. Para nada.
Carol Lowen notó cómo ajustaba su postura, como sus dedos se quedaban demasiado tiempo en el borde de la copa. Tranquila, bromeó Lowen. Solo es la cena. Isabelle exhaló, negando con la cabeza. Ese es el problema. Lowen ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Isabelle dudó, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Me he pasado la vida evitando este tipo de cosas, admitió, relaciones, vulnerabilidad. A Lowen se le encogió el pecho. Sabía que esto no era fácil para Isabelle, demonios, no era fácil para ninguna de las dos. Pero Isabelle estaba allí. Ella lo había elegido. La había elegido a ella. Lowen extendió la mano por encima de la mesa, rozando los dedos de Isabelle. Y, sin embargo, aquí estás. Una pausa. Entonces Isabelle entrelazó sus dedos. Supongo que sí, murmuró, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Y así, la tensión se disipó. Ya no se escondían. No fingían. Esto era real. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Isabelle. El cambio en la oficina fue inmediato. Hubo rumores, por supuesto, la gente siempre hablaba, pero a Isabelle no le importó. Por primera vez en su vida, no solo tomaba decisiones para la empresa, las tomaba por sí misma. Why Lowen? Lowen había pasado de sentirse como una extraña en el mundo de Isabelle a ser su compañera. Sus mañanas se volvieron más tranquilas, llenas de cafés compartidos y caricias prolongadas antes de comenzar la jornada laboral. Sus tardes, un lento descubrimiento mutuo más allá de las paredes de Montgomery Enterprises. Era aterrador. Lo era todo unos meses después, una noche de viernes cualquiera. Lowen entró en el apartamento de Isabelle y se detuvo en seco. La cena ya estaba lista, comida para llevar de su restaurante tailandés favorito, una botella de vino esperando, e Isabelle estaba allí de pie, con una expresión más tierna de la que Lowen la había visto jamás, con una expresión casi vulnerable en la mirada. Lauren arqueó una ceja. Olvidé un aniversario o algo así, rió Isabelle, negando con la cabeza. No, murmuró, acercándose. Solo quería hacer algo por nosotras. El corazón de Lowen dio un vuelco porque Isabelle no era de las que hacían las cosas espontáneamente. Era calculadora, controlada, y sin embargo, esto era diferente. Lauren sonrió, tomándole la mano. Así que esto es lo nuestro ahora, viernes por la noche tranquilos, comida para llevar y fingir que somos normales. Isabelle sonrió con suficiencia. Prefiero pensar que es una redefinición de la normalidad. Lowen rió entre dientes, atrayendo a ella para acariciarla lenta y prolongadamente. Porque eso era exactamente lo que habían hecho, habían construido algo nuevo, algo que era enteramente suyo.